Buenos días. En apoyo a la petición de Priscila de Grillonautas y en solidaridad al doctor Mireles, actual preso político en una prisión de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, expongo la siguiente información. Tomando como base para desarrollar mi informe 3 fragmentos de la entrevista realizada por el doctor Miguel Carbonell del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM al doctor Sergio García Ramírez. Escuchemos. En los recientes ha habido una preocupación muy extendida en la sociedad mexicana por los temas de seguridad pública y de justicia penal. Los índices delictivos pues han tomado niveles alarmantes, la respuesta del Estado no siempre ha sido la adecuada o no ha sido tan eficaz como debiera ser. Los reclamos ciudadanos se han ido incrementando. Los cárteles de la criminalidad organizada han desafiado a nuestras autoridades una vez tras otra y en general es un tema que no se ha podido resolver del todo. Para hablarnos precisamente de las cuestiones alrededor de la seguridad pública, de la justicia penal, de los derechos humanos que están involucrados en toda esta gran área temática, hoy vamos a conversar con el destacado jurista mexicano don Sergio García Ramírez, quien tiene una amplísima obra científica sobre cada uno de estos temas, pero quien además aúna a su conocimiento doctrinal, a su conocimiento y a su producción teórica, una gran experiencia práctica por su paso en distintos ámbitos del sistema penal, tanto en las cuestiones penitenciarias, donde fue un precursor en los años 60 y en los años 70 de la gran transformación de las cárceles mexicanas, como en el ámbito de procuración y administración de justicia. Doctor García Ramírez, pues, ¿en dónde estamos situados? ¿En dónde estamos parados? ¿Por qué hablamos tanto de justicia penal y de seguridad pública en México? Doctor Carbonell, muchas gracias por su siempre generosa presentación, se lo aprecio mucho, y muchas gracias por su invitación para esta cápsula y para dialogar sobre un tema verdaderamente mayor y realmente crítico de nuestra vida social en la actualidad. No es que no haya habido anteriormente criminalidad, no es que no haya habido insatisfacción por temas de seguridad o por temas de justicia penal. Me temo que hemos vivido sin satisfacción en estos temas durante muchos años. Pero en la actualidad, como usted ha dicho, esto se plantea de una manera muy especial, de una manera, diríamos, exacerbada. Efectivamente, no hemos alcanzado a dar respuesta a la inquietud social, al requerimiento social, al derecho social de tener seguridad, seguridad para nosotros, seguridad para nuestras familias, seguridad para nuestra vida individual y colectiva. La delincuencia se ha desmesurado, si cabe hablar de mesura, tratándose de delincuencia, se ha desmesurado, y no solamente es muy abundante en la doble vertiente de la delincuencia tradicional, convencional, clásica, sino también ahora en la otra vertiente de la llamada delincuencia evolucionada, desarrollada, y a veces decimos delincuencia organizada. Bueno, aquí es el primer fragmento que me gustaría analizar, pero al final. Ahorita vamos por otro fragmento que sería necesario incluir para tener la idea completa. La situación que ha guardado y guarda nuestra corporación, nuestras corporaciones policiales, ya lo dije y perdónenme que insista, es una situación grave. Y esto es lo que ha determinado algo que tampoco es particularmente satisfactorio: la presencia de las Fuerzas Armadas en ámbitos que no son los propios de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ejerciendo funciones de seguridad pública, funciones de policía. Esto es inconveniente, es peligroso y puede ser contraproducente. Y no ha servido. Y no ha servido. Y dicho por doctores de la materia. Bueno, esto aprovecho para decirles que lo pueden buscar por YouTube. Le ponen Seguridad Pública y Justicia Penal, Sergio García Ramírez, y ahí aparece completa la entrevista. Es una entrevista de 16 minutos y es muy interesante. Ahí vienen otros videos con los cuales pueden consultar. Pero bueno, vamos a continuar con la tercera parte o el tercer fragmento que vamos a analizar. Sí, efectivamente, se emprendió una nueva reforma penal, constitucional,
Tenemos una veintena de reformas constitucionales a propósito de justicia penal en los últimos 10 o 15 años. En 2008 ocurrió esta reforma importante, magna, yo la califico de ambigua, porque tiene aspectos plausibles, me parece, al menos desde cierto modelo, pero tiene aspectos que no son plausibles, que son fuertemente autoritarios. Estos son los 3 fragmentos que elegí para compartir con ustedes para poder hacer un análisis. Si podemos cernir las palabras claves de este último fragmento, me quedaría con reforma penal constitucional ambigua y fuertemente autoritarias. ¿Qué significa ambiguo? Ambiguo significa que no está claro, que se interpreta de muchas formas. Y fuertemente autoritarias significa que donde está en este momento Mireles es un Guantánamo mexicano. No hay derechos humanos. Y los derechos humanos son los derechos naturales con los que hemos nacido, los inalienables, los que vienen con nuestro aliento. Y uno de los derechos inalienables es el derecho de defenderse, que fue lo que ha hecho este señor. Y todas las autodefensas están en su derecho de defenderse. Guardé para el final esta pregunta que se hace el doctor Sergio García Ramírez. Escuchemos. Lo que quizá no conocemos suficientemente, probablemente ni usted ni yo, en todo caso yo no conozco suficientemente, es una explicación del porqué, no del cómo, sino del porqué de esta crueldad extrema que estamos viendo en las nuevas generaciones de delincuentes en México, que no solamente perpetran crímenes, en fin, como el homicidio, como el secuestro, sino que lo hacen con un lujo de violencia, con un lujo de crueldad que requiere una explicación. No. A partir de este momento, libero de toda responsabilidad de lo que voy a decir, tanto a Priscila de Grillonautas como al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como al doctor Miguel Carbonell y al doctor Sergio García Ramírez, y a su vez manifiesto mis disculpas por haber empleado su material para exponer mis análisis. La eficiencia del crimen organizado es porque traen escuela. Han sido gente preparada y estudiada en las artes de la tortura, en sabotaje, en contrainteligencia, inteligencia, traen un currículum bastante amplio. Esto lo sé porque googleando la palabra los Zetas, ahí en Wikipedia aparece toda una historia. Parte de esa historia narra cómo ciertas tropas de élite formadas en la época de Zedillo para combatir a los zapatistas fueron entrenadas y fueron organizadas para hacer una serie de actos, digamos, de genocidio, porque finalmente eso es lo que hace la Escuela de las Américas. Sería importante, sería conveniente que usted googleara esa palabra y ahí van a aparecer una serie de datos muy interesantes, inclusive pensadores profundos como Eduardo Galeano hace mención de la Escuela de las Américas, también están presidentes de otras naciones que también lo mencionan de una forma muy enérgica, porque han intervenido para desestabilizar a los pueblos, para desestabilizar a los países y de esa forma quedarse con sus riquezas. Entonces lo que estamos viviendo ahorita aquí en México se le conoce como guerra de quinta generación. Y la forma que están usando estos señores para generar terror, pues es paralizar para que la gente no haga nada. Eso es la guerra de quinta generación, es mental, es a través de ciertos aspectos de impacto mental como dominan a las masas. Entonces ahorita nos encontramos en una situación muy difícil, en verdad nos encontramos en una situación muy difícil, y lo que está pasando con el doctor Mireles, bueno, lo que hizo Mireles no fue desafiar al gobierno, lo que hizo Mireles fue partirle la madre a Washington. Por eso la venganza que están llevando con él de esa manera, porque todo el plan que traía Washington lo paró Mireles, organizó espontáneamente, de una forma natural, de una forma valiente, organizó a la población, y la población sin ningún entrenamiento más que con el espíritu de defender a su familia, salió y se organizó y dio frente a lo que es el crimen organizado. Entonces quieren poner una situación ejemplar para que sigamos paralizados de miedo.
Pero recobremos la memoria, recobremos las palabras del mismo Mireles cuando hablaba con la gente para organizarlos. Ahí están los videos en los cuales está diciendo ¿qué? Entonces ¿qué? ¿Cuándo? Entonces ¿qué? Hasta que se decidieron a organizarse y tomar frente. Por eso Mireles y todas las autodefensas tienen que ser liberadas. Porque lo que está pasando ahorita, lo que nos está mostrando esta situación es que la inseguridad afuera es tan grave como adentro de las prisiones. Ahí están las estadísticas de la impunidad. El ejercer la autoridad no es nada más mételo al bote, no, tiene que haber una autoridad moral. Y esos señores no tienen ninguna autoridad moral, están actuando autoritarios, están sometiendo. Y eso, no señores, eso no es correcto. Entonces hay que checar bien cómo está la impartición de justicias. Y si ustedes se meten a su ordenador, ponen la palabra impunidad, se van a dar cuenta que México mundialmente ocupa el segundo lugar de mayor índice de impunidad. Y si checa el porcentaje, en un delito común es del 97%. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que es muy eficiente la impunidad. Entonces, es eficiente porque está diseñado a que sea precisamente como estamos viviendo las cosas, que jamás veamos justicia. Mireles tiene que ser liberado. Y todas las autodefensas deben de ser liberadas. Por lo pronto, un fuerte abrazo y muchas gracias. Saludos.